Palabra, en cesación de pago, sin quiebra. Para hablar sobre eso, estamos en comunicación con Ricardo Aronskin, que es, entre otras cosas, magíster en Relaciones Internacionales, investigador docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ricardo, muy buenos días. Charlie Escobar te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, bien. ¿Es así más o menos como lo explicaba recién yo, que estamos al borde de la quiebra, que si los tenedores del EVAC se les ocurriera hoy o mañana decir, cámbienme los papelitos por la guita, no tendríamos cómo pagarlo, quedaríamos tecleando? Mira, más o menos hoy las reservas están en 55.500 millones. Uh-huh. El vencimiento que se viene del EVAC, ahora habría que hacer la cuenta con este nuevo tipo de cambio a 23 aproximadamente, Sí. pero vencen unos 30.000 millones de dólares. Uh-huh. El tema es que de esas reservas de 55.000 millones hay una parte, aproximadamente 29.000, que son depósitos del público en dólares en los bancos. Uh-huh. Es decir, no le pertenecen al Banco Central, están computadas como reservas, Sí. pero en realidad es dinero de la gente. Ahorristas, por ejemplo, ponerle que sea plata mía. Grandes, pequeños y medianos. Ajá. Exacto. Entonces eso teóricamente no se podría disponer libremente para vender. Sí. Con lo cual, si vos haces la resta, 55.000 menos 20.000 menos 29.000, uh-huh. Te da un número ya mucho más complicado, te da unos 26.000. Si todos los que tienen LEVAX, que son casi todos argentinos, sí. Muy importante, esto ya no es un tema con el exterior, uh-huh. Es un tema con la gente que tiene más plata de la Argentina, sí. Sean bancos, grandes empresas, uh-huh. fondos de inversión, esos son los que tienen las LEVAX, uh-huh. gente del campo. Si esa gente decide, me da miedo, no le tengo confianza a este gobierno, prefiero refugiarme en dólares el día 15 de mayo, el gobierno ahí tiene un gran problema. Sí. Ricardo, ahora, sí, perdón, quiero sí. hacer una aclaración. Eso no quiere decir que Argentina quiebra ni nada. Ajá. Ajá. No. Lo que quiere decir es que va a tener que encontrar la forma de pagar esos bonos o devaluando más el dólar para que no puedan comprarlo tan fácil. Uh-huh. O una cosa que circuló en los últimos meses es entregarle a los que tienen LEVAX otro título público un poco más a más largo plazo, claro. Y también rentable, pero que no venza todos los meses como está pasando ahora, ¿no? Uh-huh. Ricardo, ¿cómo estás? Te saluda Bernardo Elfman. Y dada esta situación, ¿corremos riesgo de un corralito? Yo te voy a decir algo de la experiencia del corralito anterior, sí. Que es importante para que la gente común lo aprenda. Sí. ¿Vos te acordás que el 2001 sí. el ciudadano común recién se empezó a enterar de que había problemas en la economía argentina en la segunda parte del año? En la primera parte todos los economistas y los medios le decían que estaba todo fenómeno. Uh-huh. La corrida, cuando uno estudia detenidamente cómo fueron saliendo los fondos del sistema bancario, la corrida empezó en febrero. Fue una corrida larga, todo el año se retiraron fondos de los bancos y se transformaron en dólares y salieron de la economía. Recién cuando la mayor parte de la gente se enteró, es decir, el pequeño y mediano ahorrista, y dijeron, bueno, yo también quiero ponerme a resguardo de esta situación que me genera incertidumbre, ahí es donde se puso el corralito. Claro. Esto quiere decir, hubo fuga durante casi todo el año, casi todos los grupos económicos grandes sacaron la plata, incluso está listado porque hubo una investigación de una comisión parlamentaria, uh-huh. Está listado de toda la gente que sacó, incluso economistas que habían apoyado fuertemente la convertibilidad, y recién el corralito se puso cuando la inmensa mayoría de los argentinos se comprendió que había un problema, se asustó, quiso sacar y ahí fue cuando le dijeron no podés.
qué digo esto? Sí. Que no va a haber corralito hasta tanto la gente no se altere. Claro. Si la población se altera y dice, bueno, yo también me quiero poner a resguardo, como ya se puso a resguardo JP Morgan y todos los inversores extranjeros o los grandes inversores locales, y eso se traslada a la masa de los ciudadanos comunes, ahí es donde vienen los corralitos. Claro. Los corralitos son para los chiquitos. Sí, Claro, en definitiva sí. las crisis entonces siempre la terminan pagando los que menos tienen o No el cabe pequeño la ahorrista. menor duda, ¿Mm? no cabe ninguna duda. Ahora, si esto el gobierno lo sabe, si el gobierno sabe que los grandes empiezan a, digamos, a llevarse la guita afuera y a disparar y a ponerse a resguardo en otro lado, ¿por qué no lo frenan antes? Bueno, no lo frenan antes. Varios de los miembros del gabinete económico provienen de las finanzas internacionales. Claro. Han pasado por JP Morgan y por Deutsche Bank. En este mismo momento hay un escándalo porque el segundo del ministro Caputo sigue cobrando del Deutsche Bank, es funcionario público y sigue recibiendo fondos. Es una situación inaceptable, digamos, en un país democrático más serio. No se podría tolerar que tanta gente en el gabinete tenga tantos vínculos con el sector privado y al mismo tiempo tenga su dinero fuera del país. Es una situación insólita, muy prolijamente tapada por los medios de comunicación, pero la verdad que es una situación gravísima. Sí, sí. Ricardo, y desde tu perspectiva, ¿hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que tampoco es fácil decirlo con fechas muy precisas, pero te digo por los números de la economía del año pasado. Sí. El año pasado tuvimos un déficit comercial de 8.500 millones de dólares, muy grande históricamente. Tuvimos un déficit por turismo de arriba de 10.000 millones de dólares. Y tuvimos ventas de dólares al público por lo que se llama atesoramiento técnicamente, que es comprar dólares por las dudas. Ahorro. Ahorro por 22.000 millones de dólares. Si vos sumás eso, ahí tenés un desequilibrio de 40.000 millones de dólares del año pasado. La proyección para este año es que ese desequilibrio iba a aumentar a 50.000 millones de dólares. Que por ahora Argentina lo que hace es tomar plata prestada para cubrir esos dólares. Ese desequilibrio es absolutamente inaguantable en el mediano plazo. Ahora podemos hacerlo porque como Argentina estaba desendeudada en el 2015, es fácil que te den crédito porque no hay peligro, pero Argentina rápidamente está avanzando hacia una zona de peligro, desde el punto de vista que el resto del mundo diga no te vamos a prestar más porque no vas a poder pagar. Claro. Entonces me parece que esa es una corrección que va a tener que ocurrir en el mediano plazo, es decir, que el tipo de cambio sea un tipo de cambio más razonable, en el sentido de que equilibre las cuentas externas de la Argentina para evitar un nuevo default en algún momento del futuro. Ahora, el tema es el siguiente: este gobierno, desde el punto de vista ideológico, rechaza todo lo que sea separar los precios internos de los precios internacionales. Le parece perfecto que acá se paguen los precios más caros del mundo, aunque sea un país que tiene mucho alimento, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque si el gobierno pusiera un tipo de cambio más adecuado, es decir, que nos permita tener una relación comercial con el resto del mundo equilibrada y que por lo tanto no necesitemos estar pidiendo préstamos enloquecidos como estamos pidiendo ahora, eso generaría un impacto inflacionario muy grande, una enorme carestía de la vida y por lo tanto una caída del salario real y una contracción del mercado interno muy grande. Entonces, ahí se requeriría, si fuera un gobierno socialmente responsable,
tomar un conjunto de medidas para proteger a la población de este impacto del ajuste cambiario. Ujú. Ahora, todas estas medidas no forman parte del recetario del gobierno. Claro. Entonces tenemos un gobierno que te mantiene un tipo de cambio muy desequilibrante, que te genera un agujero comercial enorme con el resto del mundo, lo que te lleva a un endeudamiento enloquecido, y por el otro lado renuncia a cualquier instrumento de intervención que permita que la gente no sea impactada por un cambio, una modificación cambiaria. Ujú. Y ahí te quiero decir un punto que me parece importante, porque estamos tan acostumbrados que nos parece normal. Ajá. Y no lo es. No está bien que toda empresa de cualquier tipo que sea, apenas se mueve el dólar, mueva sus precios en la misma proporción. Eso es un invento argentino, vamos a decirlo en criollo, es una chantada total Ujú. que no corresponde desde el punto de vista económico. Una cosa es que una empresa traslade mayores costos al precio final, y otra es que directamente ajuste el precio final por la totalidad del movimiento del dólar. Esto es un invento argentino que es una chantada completa y que lo único que hace es destruir nuestro mercado interno. Digo esto porque uno de los costos de los cuales se quejan permanentemente las empresas son los salarios, y los salarios no están dolarizados. No. Esto quiere decir, el salario no se mueve en lo más mínimo si el tipo de cambio salta, pero el precio final se mueve como si todos los insumos de las empresas fueran en dólares. Bueno, esto es una chantada argentina, que debería ser absolutamente rechazada, primero por la sociedad, porque es una chantada y no corresponde, y segundo por el gobierno, que no debería admitir que cualquier movimiento del dólar se traslade automáticamente, y porque se me ocurre, a los precios. En una palabra, Ricardo, la luz que se encontraba al final del túnel, le rompieron la lamparita. Es que nunca hubo una luz al final del túnel, salvo una propaganda gubernamental, pero si uno va en un rumbo catastrófico, uno pone rumbo hacia el iceberg, no hay luz al final del túnel, no hay ninguna luz. La luz sería si generamos una economía competitiva, con capacidad exportadora, con capacidad de defender el mercado interno, con inversión productiva, que es lo que no hay. Claro. Todo es especulativo. Lo que parece que hubiera una especie de alergia, porque digamos todos los inversores que vienen de afuera son inversores financieros, a jugar en el corto plazo y aprovechar las altísimas tasas de interés que le ofrece el Banco Central, pero nada de eso tiene que ver con generar capacidad productiva y capacidad exportadora. Ricardo, te hago la última de mi parte. Me imagino que hay una medida que nunca va a tomar este gobierno, que la ha tomado la administración anterior y que ha sido absolutamente crítica de lo primero que dijo este gobierno que iba a sacar, y ahora me parece que no sé si la están añorando, pero lógicamente por las políticas que lleva adelante este gobierno no va a hacer, que me refiero al cepo. Claro, mira, lo que se llamó cepo en realidad es administrar las reservas del país para que no puedan ser dilapidadas graciosamente. Desde ese punto de vista, siempre debería haber una política de administración de reservas, como uno tiene en su casa una política de administración del dinero para no quedarse sin dinero. Esto es tan evidente. Ahora, sin embargo, se le puso el nombre de cepo. Probablemente ese nombre lo pensaron los sectores que fugan permanentemente divisas de la Argentina. Quiero recordar que la fuga de divisas empezó a partir de la reforma financiera de Martínez de Hoz en 1977 y no paró nunca más. No es que vienen unos gobiernos y para y después vienen otros y sigue. Todo el tiempo están saliendo recursos valiosísimos de la Argentina que se van acumulando en el exterior. Entonces, para mí sería muy sano, y ojalá hubiera un consenso nacional en relación a ese punto, que no está bien fugar divisas de un país que no le sobran
que las necesita para su desarrollo y que las debe utilizar adecuadamente para importar los bienes de capital para modernizar la estructura productiva, fomentar una serie de obras de infraestructura necesarias, etcétera, etcétera, pero no para fugar graciosamente. Esto me parece que es una especie de derecho adquirido que en otro país llamaría la atención. Claro. Vos hablaste de Martínez II y hablaste de la Carta Orgánica de Entidad Financiera, que jamás, en todo el tiempo que pasó de la vuelta a la democracia, pudo ser modificada. Bueno, llama mucho la atención, ¿no? Llama mucho la atención. Más porque tuvimos dos gobiernos democráticos, el de Raúl Alfonsín y el de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, que no acordaban con las políticas de Martínez de Oz. Y sin embargo ese punto no fue modificado, y es un punto muy importante porque establece una especie de derecho natural que es a fugar divisas de la Argentina, cosa que no pasa en la mayor parte de los países del mundo, y que nos genera, la última cifra, el último estudio sobre este tema a nivel académico nos habla de que hay 500.000 millones de dólares de argentinos fuera del país. Es una cifra descomunal, es una cifra que simplemente si la trajeran y la invirtieran en nuestro país, tendríamos un boom de crecimiento increíble, sin necesidad de pedirle a Morgan Stanley, ni al Citibank, ni a nadie, ni al Fondo Monetario, sino con ahorros genuinos de argentinos que se aplicarían a que nuestro país pegara un salto productivo fenomenal. Y ni que hablar el salto social que pasaríamos a tener, porque no tendríamos situaciones de pobreza ni de miseria. Ahora, esa plata está fuera y se reivindica el derecho de seguirla sacando sistemáticamente porque no se confía en el país, pero con invertirla en el país se terminarían los problemas de confianza, O sea, pegaríamos un salto de crecimiento y de desarrollo tan notable que entonces no habría más desconfianza, sería un gran país. Ricardo, te agradecemos muchísimo la comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Te mando un gran abrazo. Hasta luego. Chao, hasta luego. Ricardo Aronskin, entonces, investigador, iba a decir un genio, sí, es un genio. Investigador, docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Un fenómeno.